Muy bien, la 41 dice, no es característica del tejido muscular liso. Células fusiformes multinucleadas, contracción lenta y sostenida, núcleo central y alargado, citoplasma uniforme levemente eosinófilo sin estriaciones. Su contracción es involuntaria y lenta. ¿Cuál será? ¿Cuál no es la característica del tejido muscular liso? Las células fusiformes multinucleadas, ¿no es cierto? Son células fusiformes, sí, pero son mononucleadas, ¿no? Tienen un solo núcleo. Muy bien, tiene contracción lisa y sostenida, núcleo central y alargado, citoplasma uniforme, dice, levemente eosinófilo. Esto de levemente eosinófilo es que se ve de color rosado a rojo, ¿ok? De rosado a rojo se ve en los cortes histológicos. A eso se llama levemente eosinófilo. Sin estriaciones, ¿no? Muy bien, vamos a hablar ahora de lo que es el tejido nervioso, ¿no? ¿Qué cosa es el tejido nervioso? El tejido nervioso es otro tejido especializado, ¿ok? Si el tejido muscular está especializado en la contracción, el tejido nervioso se especializa en la transmisión de impulsos eléctricos. El tejido nervioso va a ser el que va a controlar los músculos, las glándulas y los otros órganos del cuerpo. Se va a componer de células que van a ser o van a tener forma estrellada, a las cuales les llaman las neuronas. Estas neuronas van a estar a su vez acompañadas de otras células que les van a ayudar o que le van a ayudar a darle el soporte, a darle la nutrición y a protegerla de sustancias extrañas, de infecciones, de bacterias, etc. A esas células que están alrededor de las neuronas se les conoce como las células gliales o de la glía. Una neurona va a tener diferentes partes, ¿no? Va a tener un cuerpo celular, como ven acá, va a tener dendritas, que son estas prolongaciones, y va a tener una de esas prolongaciones más grande, la más grande de todas, a la cual le van a llamar el axón, que va a iniciarse una especie de cono, a la cual le llaman el cono axónico. Este es un esquema de una neurona donde se ve mejor, ¿no es cierto? Este es el ejemplo de una neurona, un ejemplo tipo. Tenemos el cuerpo celular, ¿no? Donde vamos a encontrar el núcleo y vamos a encontrar los organelos. Principalmente vamos a encontrar abundantes mitocondrias acá. Ahora, el cuerpo celular va a tener una forma de estrella, con prolongaciones para diversos lados. A estas prolongaciones se les llama las dendritas. Una de esas prolongaciones, la mayor y más gruesa, a manera de cono, va a continuarse con una prolongación llamada el axón. A eso se le llama el cono axónico. Después viene el axón, que es la prolongación más grande, la cual puede tener diferente longitud dependiendo de qué tipo de célula nerviosa estamos hablando. Y estas van a terminar en unas prolongaciones que le van a llamar los terminales axónicos, los cuales se van a unir o van a estar adosadas a otras dendritas de otras células nerviosas. El impulso nervioso llega a través de las dendritas a la neurona, pasa al cono axónico, al axón, y viaja hacia los terminales axónicos y pasa a otras dendritas de otras células. Entonces, el impulso nervioso va del cuerpo hacia el axón, ¿ok? El axón está impermeabilizado, ¿no?, para evitar un cortocircuito en el cerebro o en el tejido nervioso, por unas células que se llaman las células de Schwann. Estas células de Schwann van a producir una sustancia que se llama la mielina, ¿ok? Estas van a formar una cubierta al axón, a la cual le van a llamar la vaina de mielina. Esta vaina de mielina van a tener ciertas zonas donde van a estar cortadas. A estas zonas se les llama los nódulos de Rambier. ¿Para qué sirven esos nódulos de Rambier? Para enlentecer, obviamente en milisegundos, el paso del impulso nervioso
y reordenar u ordenar este impulso, no producir un caos. De eso se trata. Entonces, no se olviden, las neuronas como tal, la célula tipo, digamos, tiene un cuerpo, una forma estrellada, un cono axónico, el axón, y estos terminan en los terminales axónicos. Saben también ustedes que la unión de las dendritas con los terminales axónicos se le llama la sinapsis, ¿no es cierto? Y por ahí es por donde va a viajar los impulsos nerviosos. Muy bien. También les había comentado que existen, además de la neurona tipo, existen las células de la glía, o la neuroglía se llama. Tenemos dos tipos, o se pueden clasificar en dos tipos: las que están en el sistema nervioso central y las que están en el sistema nervioso periférico. Las que están en el sistema nervioso central van a ser primero los astrocitos. ¿Ok? ¿Qué cosas son los astrocitos? Los astrocitos son células que se van a encargar de dar el sostén parcial a las neuronas. ¿Ok? Estos astrocitos también van a ser encargados, y ahí está su función, la función principal, de contribuir a una barrera, a la cual le llaman la barrera hematoencefálica. ¿Ok? Los astrocitos van a tener unas proyecciones a las cuales les van a llamar los pies de los astrocitos, y estos van a, digamos, sostener los capilares para producir la barrera hematoencefálica junto con el endotelio vascular de los capilares. ¿Ok? Esta barrera hematoencefálica sirve para filtrar, digamos, para evitar el paso de sustancias del intravascular hacia el tejido nervioso. Existen los oligodendrocitos. Los oligodendrocitos son células pequeñas, las cuales van a estar uniendo neurona y neurona, y van a formar, por así decirlo, el armazón, el esqueleto del sistema nervioso central. Tenemos también las otras células, que son las células de la microglia o la microglía. Estas células tienen la importancia fundamental de ser la defensa del sistema nervioso central. Son macrófagos que han pasado al sistema nervioso central y han cambiado su forma y se han modificado, y se encargan de la fagocitosis en el sistema nervioso. ¿Ok? Son las células de defensa, las células de la microglia, ¿no? Como se ve acá. Y luego tenemos las células ependimales. Las células ependimales son células que van a estar adosadas, formando la división entre las cavidades donde va a estar el líquido cefalorraquídeo y el tejido nervioso adyacente. Se van a encargar, van a contribuir a la formación del líquido cefalorraquídeo dentro del sistema nervioso central. De estas células de la neuroglía, lo que tienen que recordar en el sistema nervioso central son los astrocitos, que forman la barrera hematoencefálica, la microglia, que va a formar se va a encargar de la fagocitosis, ¿ok? De la defensa del sistema nervioso. Muy bien, en el sistema nervioso periférico vamos a tener dos tipos de células: las células de Schwann y las células satélite. Las principales son las células de Schwann, que hemos visto anteriormente, van a producir la vaina de mielina. ¿Ok? La vaina de mielina, la mielina es un aislante natural, ¿no?, del axón, para evitar el impulso, que el impulso eléctrico pase de manera desordenada. Muy bien. Entonces vamos a contestar la pregunta 42, dice: las células de la microglía o la microglia que se encargan de la función fagocitaria son las células de la neuroglía, debería ser acá, ¿no? Acá le están soplando, hay un error de tipeo acá. Corríjanlo, las células de la neuroglía es acá, no es microglia. Las células de la neuroglía que se encargan de la función fagocitaria son las células de la neuroglía, en general, los astrocitos, los oligodendrocitos, las células de la microglía o las células ependimales. ¿Cuál dijimos?
La microglia, ¿no es cierto? La microglia son los macrófagos, digamos, del sistema nervioso. Muy bien, lo otro es la barrera hematoencefálica, ¿no? Como les había mencionado, acá hay un esquema donde se ve mejor. Este es un esquema, por ejemplo, de la barrera hematoencefálica. Acá tenemos el capilar sanguíneo y acá tenemos la neurona, que donde ya es el tejido nervioso, propiamente dicho. El astrocito es aquel que va a sostener la neurona y el capilar, y por ende va a formar o va a contribuir a formar la barrera hematoencefálica, gracias a las proyecciones estas que tienen los pies terminales, se llaman los pies terminales de los astrocitos, que van a estar adosados a los capilares, y así van a evitar que las sustancias que están acá en el capilar lleguen a la neurona y produzcan intoxicación, lesiones, etc., ¿no? Esto es, por ejemplo, un esquema, ¿no? Acá está la sangre, este es el endotelio, la membrana basal y los astrocitos. Y más alejados están las neuronas, ¿no? Este es un corte que han hecho a la membrana capilar. Esa es la barrera hematoencefálica. El principal elemento neuronal de la barrera hematoencefálica son los astrocitos, ¿ok? Ese detalle no se olviden, han preguntado más de una vez también. Muy bien, ahí va la pregunta, dice, ¿cuál de las siguientes células participa en la formación de la barrera hematoencefálica? Las células de Schwann, los astrogliocitos, los neurogliocitos, las células ependimarias o el astrocito. Dijimos el astrocito, ¿no es cierto? Está claro ahí. Muy bien, la 44 dice, el término pies vasculares se aplica a las terminaciones a nivel capilar de las neuronas, los astrocitos, los oligodendrocitos, los ependimocitos o las células microgliales. ¿Cuál será? Los pies vasculares, pies terminales también le llaman, ¿eh? A las terminaciones a nivel capilar ¿de quién? De los astrocitos, ¿no es cierto? No se olviden, los astrocitos forman la barrera hematoencefálica. ¿Okay? Muy importante que recuerden eso. Muy bien. Habiendo hablado de los principales tejidos, ¿no? Del tejido epitelial, del conectivo, del muscular y del nervioso, los 4 tejidos básicos, vamos a hablar algo de lo que es la miscelánea. En la miscelánea vamos a hablar algunas cosas que han preguntado alguna vez en histología y que básicamente hablan de tejidos altamente especializados, especialmente en el ojo. ¿Ok? Dentro del ojo hay una zona que es la córnea. La córnea es la parte más anterior, la córnea transparente, es la parte más anterior de la cámara anterior del ojo, ¿no es cierto? Existe una córnea transparente y una córnea opaca, ¿no? O la esclerótica, le llaman. La córnea transparente, que está acá en la parte anterior del ojo, que deja atravesar los rayos de luz, va a estar formado por varias capas. Primero va a tener un epitelio, ¿no? Este epitelio va a estar sostenido en una membrana basal, que lo va a dividir del estroma. ¿Ok? Esta membrana basal, en este órgano, en la córnea, tiene un nombre, es la membrana de Bowman. ¿Ok? Ojo, eso han preguntado. ¿Dónde está la membrana de Bowman? Está en la córnea. ¿Ok? Y no es otra cosa que la membrana basal del epitelio corneal. Luego tenemos el estroma, ¿no? Formado por tejido conjuntivo, y debajo vamos a tener el endotelio vascular, ¿no? El endotelio va a estar separado del estroma por otra membrana, que es la membrana de Descemen. ¿Ok? Esta membrana de Descemen entonces va a separar el estroma o el tejido conjuntivo de la córnea del endotelio, ¿ok? O de la capa
vascular. Entonces, si han preguntado sobre la membrana de Bowman, podrían preguntarles sobre la membrana de Descemen. Por ahí que la membrana de Bowman es importante, porque si existe un daño en el epitelio corneal que llegue hasta esta zona, probablemente va a quedar con lesiones perpetuas, ¿no? Con cicatrices, etcétera, y probablemente ceguera. Entonces, no se olviden, la córnea va a tener el epitelio separado del estroma por la membrana de Bowman y el estroma separado del endotelio por la membrana de Descemen, ¿no? Lo mismo se ve acá, ¿no? Es otro esquema. Este es un dibujo, este es un esquema, ¿no? Tenemos el epitelio y el estroma abajo. Entre el estroma y el epitelio está la membrana de Bowman. Y debajo, entre el endotelio y el estroma, está la membrana de Descemen, que se ve acá abajo. ¿Qué otra cosa deben de recordar del ojo? Es la retina. La retina es se podría decir una modificación del tejido nervioso, ¿no? Que va a tener diferentes capas, ¿no? Ustedes saben que la retina se encarga de transformar los impulsos luminosos en impulsos eléctricos. Entonces, lo que va a tener es primero un epitelio pigmentario, que es lo que se puede ver cuando uno hace un fondo de ojo. Posteriormente, más abajo va a tener una capa, que son de conos y bastones, que se van a encargar de la visión en colores y en blanco y negro. Tenemos luego la membrana limitante externa. Después una capa nuclear, la capa nuclear externa, donde van a estar los núcleos de las neuronas, por eso se llama capa nuclear. Tenemos después otra capa, que es la capa plexiforme externa, donde va a haber múltiples sinapsis. Luego la capa nuclear interna y finalmente la capa plexiforme interna. Más adelante vamos a tener la capa más profundo, vamos a tener la capa ganglionar y finalmente la membrana limitante interna. Ok, entonces de estas capas de la retina deben de recordar, ¿no? Epitelio pigmentario, conos y bastones, membrana limitante externa, capa nuclear externa, capa plexiforme externa. Luego viene la capa nuclear interna y la capa plexiforme interna. Finalmente, la capa ganglionar y la limitante interna. La más importante, y seguramente ya lo saben, es la capa de conos y bastones, ¿ok? Que por ahí han preguntado antes. ¿Qué otra membrana importante que tiene nombre propio que debemos recordar? Es la membrana de Bruch o membrana de Brach de algunos. Esta membrana va a estar limitando lo que es el aparato fotorreceptor, o sea, la retina, de la coroides, que está por debajo. ¿Okay? La coroides es la capa vascular, ¿no es cierto?, del ojo. Entonces, la capa vascular del ojo está limitada o separada de la retina o la capa fotorreceptora mediante esta membrana, ¿no?, que es la membrana de Brach. No se olviden de ese detalle también. Entonces, en el ojo van a tener la membrana de Bowman, ¿no?, divide el epitelio del estroma en la córnea. La membrana de Descemen, que divide el estroma del endotelio. Vamos a tener las capas de la retina, ¿no? Y finalmente vamos a tener la membrana de Brach, ¿no?, que va a dividir la retina de la coroides, ¿okay?, o la capa fotorreceptora, si quieren, de la coroides o la capa vascular del globo ocular. Muy bien, acá nos piden en la 45 correlacionar y tenemos dos columnas, ¿no? A, B, C, D. La A dice membrana de Descemen, B dice membrana de Bowman, C membrana de Brach y D membrana limitante interna. La otra columna vamos a tener 1 separa la coroides y la retina, 2 es una capa de la retina, 3 separa el endotelio y la córnea y 4 separa el epitelio de la córnea y el estroma. Muy bien, entonces vamos a correlacionar.
dice, la membrana de Descemet, ¿con quién se irá a correlacionar? Con membrana de Descemet, separa el endotelio y la córnea, ¿no es cierto? La membrana de Bowman separa el epitelio de la córnea y el estroma. Muy bien. La membrana de Bratz, coroides y retina, ¿no? Y la membrana limitante interna será una capa de la retina. Acá me parece que no está tipeado las claves, ¿no? Pero será la membrana de Descemet, habíamos dicho, con ¿dónde está? Membrana de Descemet, el endotelio y la córnea, ¿no es cierto? A3. La membrana de Bowman, el epitelio de la córnea y el estroma, con la B, con la 4. La membrana de Bratz, con la 1, la coroides y la retina. Y la membrana limitante interna, con la 2, que es la capa, una capa de la retina. Muy bien. Por ejemplo, esta membrana de Bowman, me parece, en el último examen han preguntado, ¿ok? ¿Dónde está ubicado? No siquiera qué separa, sino dónde está ubicado. Muy bien, la pregunta 46 dice, no es capa de la retina, epitelio pigmentario, capa plexiforme interna, capa ganglionar, capa de células fotorreceptoras o membrana de Bowman. Será la membrana de Bowman, ¿no es cierto? La membrana de Bowman. Muy bien. ¿Qué otra cosa tenemos? Vamos a hablar en esta miscelánea de las tinciones en histología. Cuando se hace un estudio histológico, ¿no? O un estudio anatomopatológico, si quieren, normalmente los cortes histológicos, si se ven directamente al microscopio, no se van a identificar mayores estructuras. Para poder identificar estructuras, lo que se tiene que hacer es teñir los preparados histológicos. Las tinciones que más se usan son la tinción con hematoxilina, la tinción con eosina. ¿Okay? Estos dos colorantes son los que más se usan. La hematoxilina tiene la característica de ser básica, o sea, va a ser fijada rápidamente por tejidos ácidos. La eosina es al revés, va a ser ácida y principalmente va a ser captada por tejidos básicos. Entonces, la hematoxilina va a teñir los núcleos, ácidos nucleicos y estructuras basofílicas, como las mitocondrias y los ribosomas en azul, ¿no? Se ve así como se ve el ejemplo acá, ¿no? Se ve en azul. La eosina va a teñir proteínas y estructuras con afinidad por los ácidos en diferentes tonos de rojo, así como se ve acá, ¿no? Normalmente, las tinciones que se usan en los preparados histológicos es la combinación de estos dos, la tinción con hematoxilina y eosina. ¿Okay? Siempre se usan esos dos componentes, ¿no? Cuando se hace la combinación, los núcleos van a aparecer en azul, gracias a la hematoxilina. Los ácidos nucleicos asociados a proteínas, por ejemplo los ribosomas, se van a ver en violeta, ¿no? Y la fibra muscular y el tejido conectivo se va a ver en rosado. Y esa combinación es la que normalmente se ve en los preparados histológicos. Existe otro tipo de tinción que es más cara y no se usa mucho, que es la tinción con hemalumbre eosina, parecida a la tinción con hematoxilina y eosina. La hemalumbre es un colorante también básico que es ácido fílico, o sea, es captado por los elementos ácidos. Es similar a la tinción hematoxilina y eosina, pero tiene colores más definidos, más marcados, más detalles, ¿no? Es como un HD, digamos, ¿no? Se ve clarito ahí. Pero es más caro. Por ser más caro, se usa poco. Pero por ahí les podrían preguntar en las tinciones histológicas cuál es la tinción que da mayor detalle.
la que da mayor detalle es esta, la tinción hemalumbre eosina. La que más se usa es la tinción con hematoxilina y eosina. ¿Ok? Esa es la diferencia. Muy bien. Como ven acá, esto es un ejemplo de la tinción con hematoxilina eosina, ¿no? Tenemos los núcleos de color violeta, medio azulado, y el citoplasma se va a encontrar de color medio rosado. Las membranas de color rojo más intenso. Lo mismo pasa en el tejido sanguíneo y lo mismo pasa en estos tejidos que es un epitelio glandular, ¿no? Muy bien, la pregunta 47 dice: la tinción de hematoxilina eosina se caracteriza por teñir las fibras musculares de rojo, teñir el tejido conectivo de rojo, teñir los núcleos celulares con hematoxilina. Se usa en cortes histológicos. O la E, todas son correctas. ¿Cuál será? A ver, ¿cuál de ellas no hay pierde? En la D, ¿no es cierto? Se usa en cortes histológicos. Siempre se usa. La hematoxilina eosina es lo más usado en los cortes histológicos. Muy bien. Ahora, tiñen los núcleos celulares con hematoxilina. La hematoxilina, ¿cómo tiñe? ¿En rojo o en azul? En azul, ¿no es cierto? Entonces eso es cierto. Tiñe el tejido conectivo de rojo, ¿no? En tonos que van de rojo a rosado, gracias a la eosina. Y tiñe las fibras musculares de rojo, esto también es cierto, ¿no? Entonces todas son correctas, ¿ya? Todas son correctas acá. Muy bien. Ahora, existe un fenómeno por el cual la coloración de una preparación histológica varía o cambia. A ese fenómeno se llama la metacromasia. Por ejemplo, ustedes tienen una tinción, quieren hacer una tinción histológica de un preparado cualquiera. Agarran y usan la tinción hematoxilina y eosina, por ejemplo, ¿no? Por así decirlo. Y esperan encontrar los núcleos de color azul, el citoplasma de color rojo, el tejido conectivo de color rojizo o rosado. Pero pasa que cuando hacen la tinción encuentran los núcleos de color rojo, las fibras musculares de color azul, el tejido conectivo de color azul, o sea, lo inverso. ¿Ok? Cuando usan una tinción histológica y le sale una coloración determinada, la que debe salir, a eso se llama ortocromasia, o sea, están teniendo o están obteniendo la misma coloración que deberían tener. Cuando la coloración cambia, es distinta a la esperada, a eso se llama la metacromasia. ¿Ok? Es un fenómeno tintorial donde un tejido en el que las células que se están examinando adquieren un color distinto al del tinte empleado. O sea, usan un tinte de color azul, pero la preparación histológica les sale de color rojo, por ejemplo. Un ejemplo está en las células cartilaginosas. Pueden parecer de color rojizo después de haber sido teñidas con un tinte azul. La causa es una interacción entre las moléculas del tinte y los radicales ácidos de las células del tejido. En este ejemplo se va a notar mejor. Esta es la metacromasia y este fenómeno es la ortocromasia. Ustedes tienen, por ejemplo, el tinte azul de toluidina y van a teñir un preparado histológico con esa coloración. Entonces, agarran y tiñen un preparado histológico. Normalmente este preparado va a captar en una cantidad moderada al azul de toluidina y va a dar un color esperado, color azul. Pero cuando la superficie de esa coloración tiene más radicales o más radicales opuestos, por ejemplo, ustedes tienen el azul de toluidina que es básico y
el preparado histológico tiene mucho marcador ácido, va a captar grandemente el colorante y eso va a producir un cambio en la coloración. A eso se llama la metacromacia. No es otra cosa que el cambio de coloración. O sea, por ejemplo, ustedes usan un tinte rojo y encuentran un preparado histológico de color azul. Si pasa eso, a eso se llama la metacromacia. ¿Ok? Ese fenómeno también deben de saberlo, que es eso es lo que han preguntado. La 48 dice, ¿qué cosa es? ¿Qué es la metacromacia? Un tipo de célula de la epidermis, cuando con la coloración de hematoxilina y eosina aparecen estructuras coloreadas de rojo, cuando con ciertas impregnaciones argénticas aparecen estructuras coloreadas de verde, el intercambio de colores entre el núcleo y el citoplasma, cuando con ciertos colorantes azules algunas estructuras se colorean en rojo violáceo. ¿Cuál será? ¿Qué es la metacromacia? ¿Cuál de esas se acerca más al concepto? Usa un color y el preparado histológico les da otra coloración. O sea, por ejemplo, usan un color verde y el preparado histológico les sale de color rojo. Bueno, un tipo de célula de la epidermis no es cierto? Cuando con la coloración de hematoxilina y eosina aparecen estructuras coloreadas de rojo. Eso puede pasar, ¿no es cierto? No hay ningún problema ahí. Cuando con ciertas impregnaciones argénticas aparecen estructuras coloreadas de verde. Podría darse también el intercambio de colores entre el núcleo y el citoplasma. O sea, lo inverso, ¿no? Se invierten los colores. Ese no es el caso, sino cuando con ciertos colorantes azules algunas estructuras se colorean en rojo violáceo. Se están usando un colorante azul y les da un rojo violáceo, ¿no? A eso se llama metacromacia. ¿Ok? No se olviden de eso, han preguntado, no acá, afuera, ¿no? Podrían preguntar por ahí acá. Muy bien, la pregunta 49 dice, la muerte celular, programada de una forma ordenada y silenciosa, se le conoce como autólisis, necrosis, cariolisis, cariorexis o apoptosis. ¿Qué será? Bien, podrían decirles la muerte celular programada de una forma ordenada y silenciosa, dependiente de energía, o sea, con gasto de energía, con consumo de energía. Se le conoce como, ¿qué será? La apoptosis, ¿no es cierto? Esa es la muerte celular programada. Pues. La autólisis, no se olviden, es la autodigestión celular, ¿no? Por liberación de enzimas lisosómicas, hidrolíticas. La necrosis es la muerte celular desordenada y con daño a las estructuras vecinas. ¿Ok? No es una muerte celular, sino es una muerte de un grupo de células, no es una célula específica. La cariolisis es la destrucción de la membrana nuclear o la desaparición de la membrana nuclear. La cariorexis es la fragmentación de la membrana nuclear. Esa es la diferencia, ¿ok? Entre esas dos. Cariorexis es la fragmentación de la membrana nuclear. La cariolisis es la desaparición de la membrana nuclear. Muy bien. La 50 dice, en los mamíferos muchas señales inducen apoptosis como resultado de lesiones en las mitocondrias, el retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso, el aparato de Golgi o las respuestas A y C son correctas. ¿Cuál será? No les preguntan, ¿no? En los mamíferos, bueno, en el hombre podrían preguntar. La apoptosis o las señales que inducen apoptosis se producen como resultado de lesiones ¿en dónde? Dice, en las mitocondrias, ¿será o no? Claro, ¿no? Las mitocondrias son las que, uno, van a estar involucradas en la apoptosis porque van a producir el gasto de energía. Dos, van a estar involucradas en la apoptosis porque cuando se lesionan las mitocondrias, dejan de producir energía y por ende la célula va a morir también, ¿ok? Y pueden
dejar de funcionar o perder la función las mitocondrias por vejez, por mutaciones, etcétera. ¿Okay? Entonces, sí, el daño mitocondrial es la que va a producir apoptosis, pues, ¿no? Como resultado de lesiones en las mitocondrias. ¿Okay? No se olviden de ese dato. Muy bien, doctores.